Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de Michoacán? Bienvenidos a Sin Corbata, el espacio donde hablamos de los temas que a todos nos interesan. El día de hoy nos acompaña desde la Ciudad de México la doctora Alida Gutiérrez Landeros. Ella es coordinadora de análisis y medición de pobreza del INEGI a nivel nacional. Doctora, muy buenas tardes. Bienvenida y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Muy buenas tardes, Jorge, a ti y a todo tu teleauditorio. Gracias. Y bueno, sin mayor preámbulo, pues iniciamos. Primero, ante la desaparición del Coneval, ¿qué ajustes ha tenido que hacer el INEGI para absorber toda esta responsabilidad tan grande? Muchas gracias por tu pregunta, una pregunta muy interesante. A partir del 17 de julio de 2025, el INEGI asumió dos funciones a partir de las reformas aprobadas tanto la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación y que van a asumir las funciones en materia de medición de pobreza y de la evaluación integral de la política de desarrollo social en México. El Instituto asume este nuevo mandato con apego estricto a sus principios de independencia, de objetividad, de rigor técnico, de transparencia y de replicabilidad, de tal manera que las funciones que ahora tiene el Instituto tienen el mandato de seguir cumpliendo con todas aquellas funciones que desde Coneval se venían haciendo. El INEGI, ante estos cambios, el INEGI también hará evaluación de políticas públicas como los programas sociales del gobierno federal, por ejemplo. Respecto a ello, como ya mencioné anteriormente, el INEGI asume la evaluación integral de la política de desarrollo social. En ese sentido, nos encontramos en la construcción de lo que va a ser la evaluación integral de la política de desarrollo social, pero también dice la normativa que todo lo que tenga que ver con la evaluación de los programas sociales se irá a la Secretaría de Hacienda, de tal manera que esta será una nueva labor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya, muy bien. Además de las mediciones que ya se realizan, que ya existen, ¿van a implementar más? De hecho, soy coordinadora de análisis de medición de pobreza aquí en el instituto y en ese sentido, la información que publicamos el pasado 13 de agosto refiere a la última actualización de la medición de pobreza multidimensional a nivel entidad federativa y próximamente esperemos publicar la actualización de la medición de pobreza en los municipios de México. Esto es un mandato que viene establecido en la Ley General de Desarrollo Social y que conforme a este mandato nos establece un periodo de 2 años a nivel entidad federativa y de 5 años a nivel municipal. En ese sentido, pues la actualizaremos. Pero también aquí es importante comentarles que una vez que el INEGI asume las funciones, hemos dado seguimiento y continuidad a todas las tareas que desde Coneval teníamos. Y en ese sentido, había otros indicadores que dan cuenta de cómo está el estado del desarrollo social en México y que son relevantes para ello. En ese sentido, publicamos las líneas de pobreza por ingresos, que estas se publican de manera mensual, una vez que está el Índice Nacional de Precios al Consumidor, inclusive como referente para establecer si una población se encuentra en situación de pobreza multidimensional o no. También tenemos pobreza laboral. Pobreza laboral es un indicador de corto plazo, es decir, un indicador trimestral que nos permite ver cómo está el valor adquisitivo del ingreso laboral de las personas en México frente a una línea de pobreza extrema por ingresos, es decir, frente al valor monetario de una canasta alimentaria. Esta información ya la hemos publicado y de hecho en noviembre estamos por publicar la actualización de pobreza laboral. Y pues hay otros indicadores que desde Coneval generábamos, que son el índice de rezago social, el sistema de información de derechos sociales, entre otros, que nos permite, como te había mencionado,
ver cómo está el estado de desarrollo social, tener información que permita ser útil para la toma de decisiones, para orientar la política pública y que seguiremos actualizando. Ya en términos más particulares, ¿cómo va Michoacán en materia de pobreza multidimensional? Bueno, primero me gustaría, si me lo permites, claro, explicarle a tu audiencia cómo es que medimos en México la pobreza multidimensional. Y cobra relevancia, ¿por qué? Porque la pobreza multidimensional que tenemos en México es pionera a nivel internacional en el sentido que no solamente toma al ingreso, sino también el acceso a los derechos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Lo que el Estado se garantiza a ofrecerle a todas las personas. Y en ese sentido, medimos la pobreza con dos espacios analíticos. Por una parte, el de bienestar económico, que está asociado al ingreso corriente total per cápita, y por otra parte, al del acceso a los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda y a la alimentación. Dicho lo anterior, ¿cómo es que determinamos si una persona se encuentra en situación de pobreza multidimensional? Bueno, a partir de si una persona tiene una privación en el acceso a sus derechos sociales y además no cuenta con un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias de bienes y servicios, entonces se encuentra en situación de pobreza multidimensional. En otras palabras, supongamos que una persona vive en el ámbito urbano, es decir, mayor de 2.500 habitantes, gana alrededor de 4.500 pesos y tiene una privación en sus derechos, como por ejemplo no tiene acceso a la seguridad social. ¿Por qué pongo de referente 4.500? Porque ahorita las líneas de pobreza por ingresos nos determinan, como ya les había mencionado, este umbral para establecer si la persona cuenta con un ingreso suficiente. Entonces, actualmente está alrededor de 4.800. Si está por debajo de esto, que es 4.500, entonces, y además presenta una carencia, pues la carencia por acceso a la seguridad social, entonces está en situación de pobreza multidimensional. Ahora, dentro de este espacio todavía podemos analizar a la población que presenta más carencias o privación en el acceso a sus derechos, como son aquellos que cuentan con 3 carencias sociales y además no tienen un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades alimentarias. En ese sentido, vamos ahora sí a los datos y a ver cómo se encuentra Michoacán de Ocampo. Lo que encontramos es que en 2024 el 34.3% de la población en Michoacán se encontraba en situación de pobreza multidimensional. De estos tenemos que el 5.4% estaba en situación de pobreza extrema y 28.9% estaba en situación de pobreza moderada. Si vemos por carencias sociales, vemos que ha habido una reducción en las carencias sociales, es decir, ha habido un aumento en la cobertura, ampliación de los derechos sociales del periodo que comprende esta medición, que por cierto es una serie desde 2016 hasta 2024. Aquí, por ejemplo, observamos que la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda ha tenido una reducción entre 2022 y 2024 al pasar de 21.8% a 16.1% de su población en esta situación. Sin embargo, todavía hay desafíos. ¿Qué desafíos vemos en Michoacán? Bueno, en particular, una de las carencias que al menos 110 de los 113 municipios de Michoacán tienen con porcentajes por encima del 50% de su población, es la carencia por acceso a la seguridad social.
Esta carencia ahorita representa aproximadamente el 61.2% de la población en Michoacán, presentan esta carencia. Es decir, en 2024 alrededor de 3 millones de personas en Michoacán presentan carencia por acceso a seguridad social. ¿Cuáles son los municipios que tienen un mayor porcentaje de población en situación de pobreza multidimensional? Con datos de 2020, tenemos que es el municipio de Charapán, de Nahuatzén, de Ocampo, de Cherán y de Madero, los que presentan un mayor porcentaje, con porcentajes mayores al 70% de su población en situación de pobreza multidimensional. Sí, y esto, bueno, es muy importante esto que menciona también, porque hay actualmente en Michoacán 48 comunidades indígenas que han optado por el autogobierno. Entre ellas, precisamente, está Cherán, está Nahuatzén, entre muchas otras, son 48 comunidades. Entonces, podríamos asumir que el ejercicio de sus recursos, del autogobierno y todo lo que conlleva, en realidad no ayuda mucho a salir de la pobreza multidimensional. La información que generamos desde el instituto, y tal y como está en el mandato, es identificar, medir la pobreza a nivel entidad federativa y a nivel municipal. Es un insumo importante para poder tener, para los tomadores de decisiones y para poder orientar la política de desarrollo social. En ese sentido, el alcance de nuestra información es eso, es poder darle a todos y todas ustedes esta información para poder hacer política de desarrollo social enfocada a los grupos con mayor desventaja social, históricamente discriminados, pero grupos que tienen altos porcentajes de pobreza. Entre ellos, por supuesto, tenemos a la población indígena, y toda esta información se encuentra pública en la página del instituto para consulta, y ahí se puede ver cuál es la evolución que ha tenido esta población a lo largo de los años. Incluso se encuentra hasta a nivel municipal. Ya. ¿Qué tan difícil es recabar datos y mediciones como la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, por ejemplo, en zonas con autogobiernos indígenas o incluso las zonas controladas por el crimen organizado, que son muchas, y muchas de esas son zonas de silencio? ¿Cómo le hacen en estos lugares para recabar la información? ¿Hay confiabilidad de los datos ahí? Muy interesante tu pregunta, pero esa pregunta corresponde a otra unidad administrativa dentro del instituto. Ya. De lo que te puedo decir desde el uso de la información. Esta es una coordinación que está de manera independiente a estas unidades administrativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguimos trabajando como trabajábamos en Coneval, somos usuarios de esa información, y en ese sentido lo que utilizamos es la encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares para la medición de pobreza multidimensional a nivel de entidad federativa, y para la municipal los instrumentos censales como es el censo de población y vivienda, la encuesta intercensal que se está levantando en este momento la información. Solo somos usuarios, y a partir de esas encuestas nosotros generamos y actualizamos la información de pobreza multidimensional. Muy bien. Un ciudadano común que quiera consultar toda la información que ustedes manejan y de la cual surgen los datos, ¿cómo puede consultarla? Bueno, decirles que justamente por este principio de objetividad, de replicabilidad, de independencia, pero además de un mecanismo también de rendición de cuentas, toda la información se encuentra pública en la página del INEGI. De hecho, se realizó la misma práctica que se hacía desde Coneval para publicar la información tanto de las estimaciones de pobreza multidimensional como de la fórmula de cálculo, es decir, el algoritmo, el programa de cálculo se encuentra en la página del INEGI para que cualquier persona que tenga este software
especializado en ello, pueda replicar y ver cómo es que se generaron estas estimaciones. Y adicional a ello también están documentos que permiten ver todo este análisis que se realiza desde la fuente de información hasta los resultados que nosotros publicamos el 13 de agosto. Si gustan y si me lo permites, te puedo decir en la página donde pueden encontrar la información. Sí. Entonces, comparto la pantalla, si me lo permiten. Sí. Gracias, qué amable. Pues bueno, la página del INEGI, como ustedes saben, www.inegi.org.mx. Dentro de esta sección, en la parte superior, hay una pestaña que dice Desarrollo Social. Ahí ingresamos y aquí se encuentra la información de medición de pobreza. En la parte inferior pueden ver pobreza multidimensional. Aquí está 3 pestañas, una de información general en donde nos permite ver cómo están los estados en términos de pobreza multidimensional para el año 2024, así como de la evolución de las diversas carencias sociales. En una siguiente pestaña tenemos la documentación en donde están la presentación de resultados, la metodología para la medición multidimensional de la pobreza, que aquí es importante resaltar que seguimos manteniendo todos los criterios metodológicos que se establecieron desde Coneval para esta medición, una nota técnica de medición de pobreza multidimensional, que es donde permite hacer este análisis de la fuente de información, que en este caso es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y alguna información adicional como son estas infografías, donde permite de manera dinámica al usuario poder ver cómo nos encontramos en las diversas entidades federativas en cuanto a los indicadores de pobreza multidimensional. Asimismo, está el algoritmo de cálculo, que se publica en 3 formatos de programas estadísticos, como son Stata, R y Python, y el comunicado de prensa que el pasado 13 de agosto se publicó. Entonces, como verán, toda la información está pública aquí en la página del INEGI para consulta de todos y todas los usuarios. Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Le agradezco mucho a nombre de La Voz de Michoacán. Una reflexión, algún mensaje que le quiera dar a nuestro público. No, muchas gracias a todas y a todos ustedes. Gracias, Jorge, por la invitación para estar aquí en tu programa. Y bueno, invitarlos a que consulten la página del INEGI, que siempre tendrá información para que tengamos una mejor toma de decisiones, pero además información que resulta útil para poder orientar la política de desarrollo social. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, amigos de La Voz de Michoacán, nosotros nos despedimos. Por favor, sean felices. Gracias.